Ok, buenas noches hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto estar con ustedes. Es una bendición, es un privilegio, es un regalo de parte de Dios porque quisiera agradecer primeramente a todos ustedes, toda la iglesia. Sé que estuvieron orando por nosotros. En el 2015 nos detectaron dos tipos de cáncer diferentes, uno en pulmón, otro en riñón. No era lo mismo, eran dos cánceres distintos. Pero por la gracia de Dios, su misericordia, solamente porque Él así lo quiso, aquí estamos, ¿verdad? Y es una bendición poder estar con ustedes. Ya son 2 años de nuestro proceso. Las últimas tomografías, los últimos estudios, las últimas consultas que hemos hecho, todo está bien, gracias a Dios. Y sabemos que eso es la mano de Dios, es el poder de Dios, no porque nosotros seamos algo especial. Dios no tiene hijos predilectos, sencillamente creemos que Dios tenía un propósito y Él ha cumplido eso en nuestras vidas y quiero creerlo así, ¿verdad? Que el Señor ha permitido todo eso con ese propósito. Bueno, gracias, pastor, también por la invitación. Tenía algún tiempo que no estábamos por acá, mucho tiempo, ¿verdad? Y bueno, también gracias, pastor Roberto, por el mensaje de este primer mensaje. Dios le bendiga, le siga usando. Y bueno, una bendición ver también al pastor Gabriel por aquí. Dios le bendiga a su familia. Bueno, pues ahí estamos, hermanos, trabajando en el estado de Yaracuy, exactamente en Sabana de Parra. Y bueno, ya tenemos 10 años que llegamos por la misericordia de Dios, con la gracia de Dios. Hasta el día de hoy no hemos vuelto a nuestro país. Últimamente hemos estado con el deseo de poder ir a nuestro país. Sin embargo, pues se han presentado diferentes complicaciones. No queremos salir así como que a la brava, porque sabemos que una de las cosas que Dios confirmó en todo este proceso fue nuestra estancia o fue nuestro llamado aquí en Venezuela. Porque aunque habíamos venido confiando en que esa era la voluntad de Dios, siempre hay situaciones que a veces nos hacen titubear, dudar respecto al llamado. Y una de esas cosas precisamente era nuestra ilegalidad, por así decir, en el país, de que no podíamos solucionar lo de nuestros papeles, pero en este proceso Dios confirmó, es aquí, te vas a México y te mueres. Entonces yo dije, no, Señor, aquí me quedo. Entonces no nos queremos ir así nada más porque sí, queremos ir con la bendición de Dios. Pero alguien me decía en estos días, ¿verdad, pastor? Pero si Dios lo sanó del cáncer, que no le pueda dar los papeles, ¿verdad? Entonces estamos orando por eso y le ruego que estén orando por eso. Quisiéramos ir a nuestro país, más que todo arreglar algunas cosas, papeles de mis hijos, situaciones de escuela, si es posible, ¿verdad? A tener visos, pues mucho mejor poder estar legalmente. Sin embargo, hermano, Dios ha sido bueno todos estos 10 años. Cada vez que nosotros vamos a Barquisimeto, normalmente vivimos en Sabana de Parra, pero parece que vivimos más en Barquisimeto, ¿verdad? Porque tenemos que ir constantemente por varias razones, circunstancias, casi todos los días vamos. Hermano, pero sí ha llegado momentos en los cuales se vuelve un estrés, las alcabalas, y luego, hermano, Yaracuy en cada esquina hay una alcabala. Yaracuy en cada cuadra, en cada pueblo, en cada parroquia, en cada sector hay una alcabala, ¿verdad? Entonces se vuelve algo tedioso, se vuelve algo frustrante, algo pesado, algo estresante. Pero esta mediodía, yo le dije a mi esposa, ¿sabes? La última vez que fuimos a Caracas, nos fuimos al mediodía y los guardias no estaban allí. Yo creo que nos vamos a ir a la misma hora. Y efectivamente pasamos a la misma hora, como a eso de la 1 de la tarde, para salir de Yaracuy. Miren, no hubo ningún policía, ningún guardia nacional, ningún policía nacional. Todos estaban abajo del árbol en la sombra, ¿verdad? Y pasamos derecho, ¿verdad? Pero hemos visto la gracia de Dios, porque cuando vamos a Barquisimeto, hermano, mire, siempre nos pasa. Siempre salimos, Señor, usted sabe cuál es el propósito por el cual vamos a la ciudad. Estamos aquí por su voluntad, Señor, guárdenos de
cualquier alcabala, de cualquier oficial, que nos quiera sobornar o que nos quiera estafar o qué sé yo. Hermano, mire, siempre pasa. Vamos en la vía y paran al de adelante o paran al de atrás, o justamente el guardia, ¿verdad?, lo llaman en la oficina y cruzan la calle y nosotros siempre pasamos, tranquilo, ¿verdad? Entonces yo digo, es el respaldo de Dios, ¿verdad? Eso me hace a mí saber, Dios quiere que estemos aquí, sin papeles, pero Él quiere que estemos aquí, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, pues a nadie sacan de Venezuela, ¿verdad? Eso es lo que me han dicho. Y pues yo tampoco me quiero ir, así que entonces aquí vamos a seguir echando ganas. Bueno, hermanos, estamos ahí trabajando en la Iglesia Maravillosa Gracia, 10 años ya con la iglesia, y bueno, hemos visto la obra, ¿verdad? Crecer para la gloria de Dios. En el tiempo de pandemia, pues creo que en todas las iglesias afectó un poco. Luego en ese mismo tiempo de pandemia, la inflación se fue para arriba, entonces eso afectó muchísimo, ¿verdad? Los pagos de transportes, etcétera. Vimos una baja significativa, pero nuevamente, hermano, ahí vamos otra vez poco a poco. Gracias a Dios nos ha permitido empezar a alquilar nuevamente transportes. Estamos trayendo algunas rutas y gracias a Dios la iglesia poco a poco va creciendo una vez más. Y ese es el propósito, ¿verdad? Que sigamos dando fruto, que sigamos creciendo, pero todo eso, hermano, es a través de la ganancia de almas, ¿verdad? El pastor lo dijo hace un momento, si una iglesia deja de ganar almas, empieza a morir. Entonces necesitamos ganar almas. Ok, hermanos, vamos por el tiempo, hermano, porque yo sé que ya estamos sobre la hora. De hecho, el pastor dijo, bueno, ya vamos a terminar, solo va a venir el pastor Guillén, y dije, entonces eso todavía no va a terminar, ¿verdad? Todavía falta rato. Pero vamos rápido, hermano. Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Uno de los pasajes puntuales de este tema de la obra misionera, de lo que es misiones. Y bueno, siempre se ha dicho, ¿verdad?, que la conferencia de misiones es una de las conferencias más importantes que la iglesia local debe procurar, y bueno, es una bendición poder participar con ustedes en esta ocasión. Mateo capítulo 28, si ya lo tienen, le voy a pedir que nos pongamos de pie solamente para dar lectura y luego vamos a estar orando y luego continúa sentado, ¿verdad? Dice la palabra del Señor ahí en el versículo 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Padre, gracias le damos en esta noche, Señor, por la bendición que nos das de estar en tu casa. Mejor es estar aquí que en cualquier otro lugar. Mayormente, Señor, cuando se toca un tema como este, que es misiones. Gracias por hablar ya a nuestras vidas. Gracias por usar a tu siervo, el pastor Roberto, Señor. Pero ahora le ruego, le suplico, Señor, que una vez más su presencia pueda estar con nosotros, que su Santo Espíritu pueda derramarse en medio nuestro, Señor, y que a través de su palabra, Señor, y su siervo, Señor, solamente siendo una voz, pueda una vez más hablarnos, Señor. Háblanos, Padre Santo. Usted conoce la necesidad de cada uno de los que estamos aquí, conoce la necesidad de su iglesia. Ruego y pido, Padre Celestial, pues bendiga su palabra, lléneme de su Santo Espíritu para poder ser de bendición a mis hermanos y también a mis hermanos que están aquí presentes y a cada siervo suyo, para poder, Señor, estar atentos y poder también discernir lo que el Espíritu quiere hablarnos en esta noche. En el nombre de Jesús te pedimos y te damos gracias por todo. Amén y amén. Puede tomar su lugar, hermano. Gracias. Puede sentarse. ¿Alguna vez, mis hermanos, alguno aquí se ha preguntado por qué existimos como iglesia? La verdad del caso, hermano, es que existimos por causa de la obra misionera. Cada iglesia que existe por causa de la obra misionera. La obra misionera es la obra de llevar
el mensaje de Cristo por todo el mundo. Y no solamente en Venezuela se predica el evangelio, en todo el mundo. Hay lugares donde no se predica el mundo, y eso es parte de lo que siempre busca una conferencia, que las personas puedan levantar sus ojos y enfocarse en la necesidad que hay en otras partes del mundo. Pero como decía el pastor hace un momento trayendo el mensaje, gloria a Dios que en Venezuela se predica el evangelio. Pero hermano, cada uno de nosotros aquí es resultado de forma directa o indirecta de la obra misionera. Como ya lo escuchábamos y lo hemos escuchado en otras ocasiones. De hecho, hermano, déjame decirte, hablando sobre este tema, pues siempre vamos a estar escuchando las mismas cosas, no hay nada nuevo. Todo lo que se ha dicho ya se dijo antes, todo lo que se diga ya se ha dicho antes, hermano, y todo lo que se diga en el futuro ya se habrá dicho hoy. Entonces, hermano, déjame decirte, misiones es el corazón de Dios. La obra misionera es la respuesta del corazón de Dios a la necesidad de un mundo perdido. ¿Y quién debería responder a esta necesidad? Pues nosotros, la iglesia. La obra misionera, ya se nos decía, no es una filosofía, tampoco es un asunto personal de una iglesia, de un pastor. Esto es el corazón de Dios, esto es el plan de Dios. La obra misionera es el programa que Dios diseñó para alcanzar a los perdidos, oiga, en todo el mundo. Por lo tanto, hermano, no podemos ser indiferentes a este tema. Necesitamos desarrollar una conciencia respecto a la necesidad, respecto a la obra misionera. Pero escucha, no solo local, no solo nacional, sino mundial. Porque es todo el mundo. La obra misionera es todo el mundo. Es necesario, hermano, que nosotros como iglesia, la iglesia Emanuel, entienda su responsabilidad ante todo el mundo. ¿Me está siguiendo? Y ese es el propósito, hermano, de una conferencia como estas. Y ese es el propósito de este mensaje, que nosotros podamos entender como iglesia nuestra responsabilidad y nuestro compromiso, pero no solamente con el trigal, no solamente con Agua en Agua, sino con todo el mundo. ¿Me está siguiendo, hermano? Pero para que nosotros, hermano, podamos cumplir a cabalidad con la obra misionera mundial, es importante que primeramente entendamos el propósito como iglesia local. Porque aquí es donde comienza todo. Y aunque ciertamente encontramos en el libro de Hechos que todo esto es simultáneo y todo esto se hace a la vez, es importante que cada miembro de la iglesia local, de la iglesia bautista bíblica Emanuel, entienda su compromiso, su responsabilidad con todo el mundo. Todo el mundo necesita escuchar el evangelio. Y el evangelio debe ser predicado a todo el mundo, comenzando en Valencia, en el Trigal. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Así que, hermano, primeramente me gustaría esta noche, vamos a tener otras oportunidades, entonces me gustaría que atendamos primeramente este tema de la obra local. Al final de cuentas, hermano, mientras hablamos sobre este tema, desarrollaremos también el hecho de que es mundial. Porque no podemos dejar ambas cosas, no podemos separar ambas cosas, son cosas que van juntas. Así que, hermano, tenemos frente a nuestros ojos, hermano, uno de los 5 pasajes que componen lo que es o lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión. Y la obra misionera comienza la iglesia cumpliendo la Gran Comisión. Pero allí, hermano, está el eslogan, ahí está el lema de la Gran Comisión. Dice Mateo capítulo 28, versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Hermano, ese es el propósito, hacer discípulos a todas las naciones. Pero para que nosotros podamos hacer discípulos, hermano, es importante hacer algunas otras cosas. Así que, hermano, en cuanto a este tema de la Gran Comisión, que es lo que queremos impartir esta noche, es importante, hermano, que nosotros entendamos algunas cosas que tienen que ver con este mandato. Y la primera cosa precisamente es entender el mandato. ¿Me está siguiendo? Entender el mandato. ¿Cuál es el mandato que Dios nos da en este pasaje de Mateo capítulo 28, versículo 19? Ahí está, hacer discípulos a todas las naciones. Pero para que nosotros podamos hacer discípulos, como lo decía hace un momento, el mismo texto nos implica
o implica otras cosas. Entonces, hay pastores, hay quienes han llamado a este pasaje en Mateo el método para nosotros poder cumplir con la gran comisión, el método para nosotros poder hacer discípulos. ¿Me está siguiendo? Y la primera cosa, hermano, que aparece allí es ir. Así que, hermano, la gran comisión implica que nosotros vayamos. Hermano, si nosotros no estamos yendo a predicar el evangelio aquí en nuestra comunidad, allí en nuestro sector, allá en nuestra ruta, aquí en nuestra ciudad, no estamos cumpliendo con la gran comisión. No hemos ni siquiera dado el primer paso. ¿Cómo vamos a llegar a ser discípulos si no estamos yendo a buscar prospectos? A buscar personas que quieran seguir a Cristo. Me está haciendo. Un discípulo es un seguidor de Jesús. ¿Te recuerdas cuando Andrés, verdad, dice la palabra de Dios, era un discípulo de Juan el Bautista, pero cuando él escucha predicar a Jesús o con otro discípulo van y le siguen y le dicen, Rabí, ¿dónde moras? Y él les dice, venid y ved. Más adelante ellos van y Andrés va y busca a su hermano Pedro y le dice, hemos hallado al Cristo. Pues cada uno de los miembros de la iglesia Emanuel necesita entender que para que Dios pueda usarles y ellos puedan hacer obra mundial, la obra misionera en todo el mundo, necesitan comenzar yendo en donde Dios los ha establecido, aquí. ¿Cuántos de los miembros que están aquí esta noche de la iglesia Emanuel están yendo a predicar el evangelio? No le voy a pedir que levante la mano. Pero si considero los amenes que se oyeron, pues son muy poquitos. ¿Sí me está siguiendo? Mira, hermano, escúchame, con todo cariño y con mucho amor te lo digo, pero esto de predicar el evangelio y de ganar almas no solo es trabajo del pastor Gerardo Castro. No solo es trabajo de la esposa del pastor. No solamente es trabajo de la familia del pastor, no solo es trabajo del liderazgo de esta iglesia. Este trabajo de predicar el evangelio, esta responsabilidad de predicar el evangelio es de cada persona, de cada miembro que forma parte de esta iglesia Emanuel. Ahora yo pregunto, ¿está yendo usted a ganar almas? ¿Está yendo usted a predicar el evangelio? ¿Es usted un fiel? ¿Es usted un constante ganador de almas? Porque, hermano, para que la obra misionera mundial pueda, para que la iglesia Emanuel pueda impactar el mundo con el evangelio, necesita primeramente obedecer el mandato. Y el mandato implica ir, porque hay que hacer discípulos. Pero no solamente es ir. Luego dice allí, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y luego dice, bautizándolos. No solamente es ir. Allá en Sabana de Parra pasa, ¿verdad? Muchos hermanos van. Pero yo sé que no solamente en Sabana de Parra pasa, eso yo sé que pasa en todas las iglesias. Muchos hermanos van los días sábados a ganar alma. Muchos hermanos van entre semana a ganar alma. Pero pocos hermanos van a buscar el día domingo. Pocos hermanos van a buscar una ruta, a traer personas a la iglesia. Déjame decirte, no vamos a cumplir la gran comisión solamente yendo. Porque el mandato es hacer los discípulos. Y para que ellos sean discípulos, tienen que ser bautizados. Porque el bautismo, hermano, es algo que identifica al nuevo creyente con Cristo Jesús, con su Salvador. Y mientras él no ha dado el paso de ser bautizado, entonces no es un discípulo de Jesús todavía. ¿Sí está aquí? Necesitamos ir, pero necesitamos traerlos. Allí, hermano, en estas dos acciones es donde se han levantado ministerios dentro de las iglesias, como el ministerio de rutas, donde obreros van, ganan almas los días sábados, tocan puertas. Yo les decía, hay unos jóvenes que se están preparando para ir al instituto, ¿verdad? Y entonces en estos días les dije, bueno, ustedes van a ir al instituto, así que necesito que ahora con mayor énfasis, ahora con mayor fervor, ahora con mayor esfuerzo, trabajen en la obra de Dios, porque es lo que Dios les ha llamado a hacer y es lo que van a hacer toda su vida.
Y los estamos llevando, ¿verdad? Y los establecimos en sus rutas o estamos trabajando en las rutas y en los sectores donde ellos están yendo a ganar almas constantemente. Y hermano, mira, todos los días estamos saliendo con ellos a tocar puertas. Yo le decía a ellos, si tú quieres traer un invitado a la iglesia, tienes que ganar al menos unas 10 personas para Cristo. No es la regla, no es la norma. Le dije, pero si tomamos en base aquella ocasión en la cual nuestro Señor Jesús sanó a 10 leprosos, de esos 10 leprosos, ¿cuántos volvieron a Él a dar gracias? Solamente uno. Yo le dije, así que si tú quieres que uno venga a la iglesia, al menos tienes que tener 10 prospectos que te digan, sí voy. Y para que tengas 10 prospectos que te digan, sí voy, tienes que ganar 10 por 1. Así que no es una regla, no es una norma, pero yo le dije, al menos tienes que ganar unas 100 personas en la semana para que 10 te digan, sí vamos, y de los 10, uno venga. Le dije, ahora échale si se trata de buscar un bautismo. Y ahora échale si se trata de buscar un discípulo. ¿Me está siguiendo? Entonces, a veces nosotros pensamos que solamente yendo a tocar puertas, ya estamos cumpliendo con la labor, ya estamos cumpliendo con la tarea, ya estamos cumpliendo con la gran comisión. No, mis hermanos, se trata de traerlos. Y esto de traerlos, hermanos, no significa que a la primera vez que ellos vengan se van a quedar. Y allí es donde muchas veces como iglesia y en estos ministerios de rutas perdemos la batalla, hermano, porque mira, no es grato y no es algo que sea, verdad, bueno, agradable a nosotros traer ir a buscar a una persona que el sábado nos dijo, sí voy. A veces, hermano, hasta reciben a Cristo llorando con lágrimas y decimos, como dice mi suegra, si lloró, es que sí, ese va seguro. Pero hermano, llegamos al otro día, se nos esconde, no está, se fue temprano, no llegó, nadie sabe, no vive allí. Y ¿sabes qué es lo que muchas veces hacemos como obreros? Ya no volvemos a pasar. Los olvidamos, los dejamos. Oh, cuántas personas hemos llevado a la iglesia, que la primera vez fuimos, que nos prometió que iba y no fue. La segunda hasta se persinó y tampoco fue. La tercera hasta un beso mandó al cielo y tampoco fue. Pero de tanto ir y de tanto ir y de tanto ir, llegó. Y hoy está en la iglesia. Porque hermano, tenemos que ir, tenemos que traerlos, porque aunque ellos vengan, no hemos terminado el trabajo. Aunque ellos vengan y cuántos nos alegramos porque vino un invitado. Porque vino aquella persona que ya teníamos semanas invitándole, meses, y hoy está y nos alegramos y nos gozamos. Pero pareciera que el día que vino se nos fue, ya nos gozamos, nos alegramos y después ya lo olvidamos. No, hermano, ahora hay que seguir trayéndolo hasta que Dios toque su corazón y se bautice. Porque ese es el siguiente paso. Porque si no se ha bautizado, todavía no hemos hecho un discípulo. Y luego, hermano, no solamente es bautizarlo. Luego dice ahí, más adelante, el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y esto tiene que ver, hermano, con el discipulado. Y creo que allí también es otra área donde como iglesia local estamos fallando. ¿Cuándo vamos a llegar a China? ¿Cuándo vamos a llegar a Birmania? ¿Cuándo vamos a llegar a Taiwán? Bueno, gloria a Dios, ya hay un venezolano en Taiwán. Pero ¿cuándo vamos a llegar a Afganistán o a Irak o a Turquía, a otros países, hermano? Si no estamos haciendo la gran comisión en el lugar donde Dios nos ha puesto. No hemos entendido el mandato. No hemos entendido que el mandato es hacer discípulos. No estamos haciendo discípulos. ¿Saben? Las iglesias hoy en día nos hemos estancado porque nos hemos conformado a los que ya venimos, a los que ya somos, a los que ya conocemos. ¿Para qué conocer más gente? Gente es problema, ya con los que estamos está bien. Aparte, si traemos más gente, ¿dónde la vamos a meter? Hermano, es la obra de Dios. Si nosotros traemos gente y aquí no cabe, va a haber calor, vamos a estar apretados, pero Dios va a ver eso y Él va a proveer un lugar más grande.
Pero Dios no nos va a dar lugar más grande ni nos va a dar cosas más grandes hasta que no usemos y no echemos mano de los recursos que ya nos ha dado. Ahora, yo te preguntaba hace un momento, hermano de la iglesia Emanuel, ¿está yendo a ganar almas? Bueno, ya en la segunda vez agarraron la onda y la mayoría dijo amén para no ser descubierto. Pero ahora la pregunta es, ¿los estás buscando? ¿Los estás trayendo? ¿Los estás bautizando? ¿Los estás discipulando? ¿Les estás enseñando que guarden todas las cosas? Todo esto es parte, hermano, del mandato y es necesario que nosotros entendamos el mandato para que podamos como iglesia no solamente realizar la obra misionera local, sino nos apunte hacia la obra misionera mundial. Porque, hermano, mira, en la afluencia de gente viniendo, yendo y viniendo, Dios va a levantar nuevos obreros. Las iglesias, hermano, necesitan sangre fresca. Porque la gente, hermano, que se queda ya de años, y escúchame, allá en la iglesia también tenemos muchos años y también tenemos gente ya de años, pero hermano, muchas veces la gente que se queda ya de años, hermano, muchas veces en ser de bendición se convierten en problemas. Yo no lo conozco a usted. Yo digo los de allá. Y no vayan a subir ese video que... Pero déjame decirte, las iglesias necesitan sangre nueva. Y esa es la razón por la cual nosotros necesitamos ganar almas. Y esa es la razón por la cual necesitamos ir y traer personas. Y esa es la razón por la cual nosotros necesitamos ser insistentes, trayéndolos, hasta que Dios impacte sus corazones, se bauticen. Qué bendición, qué alegría cuando una persona, un joven, una dama, un caballero, una señorita dice, yo me quiero bautizar, yo quiero seguir a Cristo, yo quiero ser miembro de esta iglesia. Entonces comenzamos a ver la obra de Dios en sus vidas, en su familia. Ya no solamente viene él, trae a su esposa, trae a su primo, trae a su amigo, trae a su conocido, trae a su padre, trae a su madre. ¡Qué bendición! Pero necesitamos, iglesia, entender el mandato. El mandato es hacer discípulos, pero para ser discípulos es necesario ir, es necesario bautizarlos, traerlos, es necesario bautizarlos y es necesario enseñarlos. Déjame decirte, hermano, mira, si la iglesia, Emanuel, tomara el reto esta noche, bueno, si 10 tomaran el reto de discipular a una persona, obviamente, de ganar almas, de ir, de traerlos, de bautizarlos, pero si en ese movimiento de ir, traer, bautizar, hubiera, la pongo más fácil, hubiera 2 que tomaran el reto de comenzar a discipular. Pero discipular de decir, esta persona va a aprender a hacer lo que Cristo me ha mandado a hacer. ¿Cuánto tiempo tomará eso? Bueno, las clases que nosotros damos normalmente son 2 meses, 3 meses de discipulado. Pero supongamos que te tomara 1 año. Porque a veces decimos que en 2, 3, en 10, 12 lecciones que damos ya lo discipulamos y a veces todavía la persona no ha sido discipulada. Ha recibido información, pero sigue fumando, sigue comiendo chimó, sigue emborrachándose, sigue yéndose de fiesta a la parranda. Ese no es un discípulo. ¿Sí me está siguiendo? Pero si tomas ese... ¿Te acuerdas de Bernabé? Cuando oyó de lo que estaba sucediendo en la iglesia en Antioquía, fue porque la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? Lo envía para que vea y cuando ve lo que está sucediendo allí en Antioquía y los gentiles siendo salvos, se alegra y anima a la iglesia que con propósito de corazón se mantengan fieles al Señor. Pero dice la Biblia que luego fue y buscó a Saulo de Tarso. Él dice, si alguien sabe de qué se trata esto de los gentiles, es él, porque a él fue el que Dios lo llamó. Y dice la Biblia que con Saulo, Bernabé y Saulo se congregaron con la iglesia todo 1 año. Y es interesante que fue allí en la iglesia de Antioquía donde a los seguidores de Jesús por primera vez se les llamó
cristianos. Por eso te digo, tomemos entonces como referencia que en un año se puede, con la ayuda de Dios y con la palabra de Dios, convertir a una persona en discípulo. Si dos de aquí dijeran, bueno, yo ya tengo personas que estoy trayendo, por las que estoy yendo, a las que estoy trayendo, ya tengo personas a las que he bautizado, y tomaran en serio decir, voy a enseñarle todas las cosas que Dios me ha pedido a mí que guarde, que las guarde también, para que él haga lo que Dios también quiere que él haga, que haga su voluntad. Hermano, si dos personas tomaran el reto, déjame decirte, el primer año no se vería fruto, porque están ocupados en esas dos personas, cada uno en una. Al tercer año ya no serían 2 discípulos, al tercer año serían 4. Al tercer año. Y como ellos trabajaron con énfasis en estos dos, ahora estos dos están ganando almas también, ahora están trayendo personas, están visitando, están trayendo, están visitando, están trayendo, están bautizando. Y si ellos también tomaran el reto de tomar a otro para discipular, nada más a uno, por otro año, al cuarto año serían 8. Y usted dirá, ¿y 8? Somos más aquí. ¿Para qué hacer todo eso si somos más que 8? Pero escuche, al quinto año serían 16. Y usted seguirá diciendo, seguimos siendo más. Pero escuche, al sexto año serían 32. Y usted dirá, bueno, pero seguimos siendo más. ¿Cuál es el chiste de eso que usted dice? Al séptimo año serían 64. Al octavo año serían 128. Al noveno año serían 256. Y al décimo año serían 512. ¿Cuántos años tiene la iglesia, Emanuel? Yo digo estos datos por mi iglesia. Yo tengo 10 años allá. Pero sabes, no hemos visto tal vez este impacto porque no creemos y no obedecemos el mandato. Porque hermano, déjame decirte, la obra de Dios, cuando la hacemos tal como Él ha pedido hacer, eso se multiplica. Hermano, a partir del séptimo año, ustedes tendrían que buscar otro lugar donde congregarse. ¿Me está siguiendo, hermano? Hablando de discípulos. Entonces, la primera cosa, hermano, que nosotros tenemos que entender a cabalidad para poder cumplir la gran comisión mundial es la obra misionera mundial, es la gran comisión que Dios nos ha dado, el mandato. Pero no solamente eso. Mira, cuando vamos allá a Marcos capítulo 16, no solamente vemos, hermano, el mandato y la forma en que nosotros debemos cumplir el mandato, sino cuando llegamos a Marcos capítulo 16, vemos la magnitud de este mandato. Y es ahí donde comenzamos a darnos cuenta y a entender por medio de la Biblia que no solamente se trata del trigal, no solamente se trata de Naguanagua, no solamente se trata de los sectores, de los barrios aquí alrededor de las colonias, no solamente se trata de Valencia, sino de todo el mundo. Porque mira, cuando llegamos a Marcos capítulo 16, que se leyó hace un momento, dice la palabra del Señor allí. Finalmente se apareció a los 11 mismos, más adelante, versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio, que dice, a toda criatura. Entonces, hermano, el mandato es hacer discípulos. El método se nos da en Mateo capítulo 28, pero en Marcos 16 el Señor nos muestra la magnitud de este mandato. La magnitud de este mandato. Y déjame decirte, la magnitud implica cada criatura en todo el mundo. Ahí lo dice. Y por todo el ¿qué? Y predicar el evangelio a toda ¿qué? Criatura. Esto debería ser la visión de cada uno de los que estamos aquí. Ciertamente no estamos en Japón, no estamos en África,
No estamos en Europa, no estamos en Asia. Pero aquí donde estamos deberíamos comenzar a predicar el evangelio a toda criatura. Pero recuerda, iglesia, nuestro compromiso no solamente es local. Nuestro compromiso no solamente es nacional. Nuestro compromiso es mundial. Nos hemos enfocado solo en nosotros y a los nuestros. No estamos levantando los ojos y mirando otros campos. Y ese es el propósito de una conferencia misionera. Que nosotros podamos entender que no solamente es Venezuela, es todo el mundo. Son los más de 200 países. Son los más de 8,000 millones de personas que existen en este mundo. ¿Me está siguiendo? La gente, a veces la gente pone excusas en cuanto a esto de la obra misionera, porque dicen, pero es que no somos una iglesia muy grande, es que no tenemos dinero, no tenemos recursos. Mira, hermano, la obra es de Dios y los recursos son de Dios. Y la gente, mi hermano, más que nunca tiene hambre de oír la palabra de Dios. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? La mayoría estamos perdiendo la oportunidad. Cristo dijo, todo el mundo, toda criatura. Todo el mundo, toda criatura. Como dije hace un momento, no es solo el trigal, también es Mañongo, también son las piedras pintadas, también es el Rincón, también son las Quintas 1, también es el Tazajal, también es el Guayabal, también es la Begoña, también son los Caracaros, también es el Naranjal, todo Naguanagua, todo Valencia, todo el estado Carabobo, todo Venezuela, toda América del Sur, todo Centroamérica, todo Norteamérica, toda Europa, todo Asia, todo África, todo Oceanía, todo el mundo. Ese es el plan de Dios. Todo el mundo. Porque Dios quiere que todo el mundo sea salvo. ¿Acaso Juan 3:16 no dice, porque de tal manera amó Dios? No dice porque de tal manera Dios amó a los venezolanos. No dice porque de tal manera amó Dios a los mexicanos. Ahora, gloria a Dios que Dios nos ha amado. Pero Dios dice a todo el mundo. Y nosotros tenemos que despertar y nosotros tenemos que desarrollar una conciencia y nosotros tenemos que entender que no solamente es local el asunto, no solamente es nacional el asunto, es mundial. Gloria a Dios, hermano, por lo que Dios ha puesto en el corazón de su pastor. Mira, déjame decirte, ahí en la iglesia tenemos varios misioneros que han salido de la iglesia locales. Gloria a Dios, nuestro hermano Alexander, ¿verdad? Salió en este año para el país de Paraguay. Es una bendición, ¿verdad? Saber que ahora tenemos un misionero en otro país. Pero hermano, nosotros, aparte de los misioneros de casa, porque yo sé que tenemos un compromiso con ellos también y siempre estamos enviándoles ofrendas, pero hemos adoptado a todos esos venezolanos que han salido de Venezuela a otras partes del mundo. Estamos apoyando al hermano Rainiero, estamos allá en Taiwán, estamos apoyando al hermano Montenegro allá en Colombia, Montenegro está en Colombia, estamos apoyando ¿cómo se llama el que está en Machala? Elías Herrera, ¿verdad? Estamos apoyándolo allí en Ecuador, estamos apoyando a Ricardo Ochoa en Brasil, estamos apoyando a Jesús Ochoa en Cúcuta, Colombia, estamos apoyando a otro que se llama Kevin González allá en Pereira, Colombia, Frederick Orcira allá en Duitama, Colombia también. Todos ellos son venezolanos, hermano. Dios puso en nuestro corazón apoyar a todos esos venezolanos que han dejado su país para ir a otro país a predicar el evangelio. Y hermano, déjame decirte, qué bendición cuando Dios pone en el corazón de una iglesia, no solamente el levantar sus ojos y el mirar la necesidad de obras, de siervos aquí en este país, pero fuera de este país también. Porque mis hermanos, ustedes están sembrando en aquello que es el corazón de Dios. Están dando en aquello que es el deseo de Dios, que todo el mundo sea salvo. Pastor Roberto leía hace un momento, ¿verdad? En Filipenses
donde el apóstol Pablo menciona, ¿verdad?, a la iglesia en Filipos, que les daba las gracias porque habían al fin una vez más revivido su cuidado para con él. Y luego más adelante él menciona, ¿verdad?, de que no solo que una y otra vez le enviaron para Tesalónica, ¿verdad?, cuando él estaba allí trabajando con los hermanos en Tesalónica. Y déjame decirte, cuando tú llegas a la carta a los tesalonicenses, ¿verdad?, el apóstol Pablo escribe y él dice que ellos son su corona, su gozo, su gloria. Pero déjame decirte, esa gloria, ese gozo, esa corona, no solamente era para el apóstol, era para la iglesia de Filipos, que estuvo enviando, hermano, que estuvo mandando para sostener a este misionero en el campo. Ese es el plan de Dios, hermano. Toda criatura, todo el mundo. Porque Dios ama a todo el mundo y Él quiere que todo el mundo sea salvo. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, como decía hace un momento, ¿y dónde comienza todo eso? Pues todo eso comienza en la iglesia local, aquí. Mira lo que dice Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Primeramente tenemos que entender el mandato. Dios nos enseña la forma de hacerlo. En segundo lugar, tenemos que entender la magnitud. Es algo muy grande. Y usted dirá, pastor, pero eso es mucha tarea, eso es muy grande. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Dónde comenzamos? Como cuando usted llega, ¿verdad?, a un lugar y hay cosas, ¿verdad?, tiradas, o le ponen a acomodar algo, le ponen a barrer y usted ve ese desastre y usted dice, ¿por dónde comienzo, verdad? Y la iglesia de Manuel dirá, y bueno, ¿dónde comenzamos? Yo sé que usted ya ha escuchado todas estas cosas, pero en Lucas capítulo 24 se nos dice dónde comenzamos. Lucas capítulo 24 dice la palabra de Dios en el versículo 46, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Oiga, dice, en todas las naciones. Y tanto en Mateo, ¿verdad?, como en Lucas, la palabra nación aquí es la palabra etnos, es la palabra etnia, que significa cada pueblo, cada tribu, cada lengua. ¿Me está siguiendo? Esa es la parte que nosotros tenemos que entender esta noche, que no solamente es nuestra lengua, es cada tribu, cada lengua, cada nación, etnos, cada etnos. Y dice ahí que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, en cada lengua, en cada nación. ¿Sabía que hay naciones enteras que no tienen ni un solo versículo de la palabra de Dios? Se dice que el 28% del mundo, hermano, no tiene ni siquiera un versículo de la palabra de Dios. Ni un solo texto. Ni un solo misionero. Es la parte que en la obra misionera se entiende como los no alcanzados. ¿Me está siguiendo? Gloria a Dios, Venezuela ha sido un país, ha sido una nación alcanzada. Pero hay naciones, hermano, que no tienen ni un misionero, no tienen ni una iglesia, no tienen, hermano, ni un solo versículo de la palabra de Dios, no tienen alguien que ha traducido para ellos la palabra de Dios. Dice ahí que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones, en cada lengua, en cada nación, en cada tribu, comenzando desde Jerusalén. Ahora, ciertamente Jerusalén era el lugar donde Cristo, ¿verdad?, estableció la iglesia, y luego donde en Pentecostés, ¿verdad?, la iglesia, ¿verdad?, comenzó a crecer y comenzó a expandirse, comenzó, hermano. Pero déjame decirte, Jerusalén para nosotros es el lugar donde Dios nos ha establecido. Este es nuestro Jerusalén. Así que toda la obra misionera comienza desde aquí. Desde aquí a todo el mundo. ¿Y cómo va a suceder eso? Entendiendo lo que dijimos al principio. Yendo, tocando puertas. ¿Sabe? El pastor decía, y es verdad, yo lo he dicho también, aquí están los obreros que se necesitan para las iglesias, para que sirvan. Pero déjeme decirle, allá afuera hay obreros también. Solo que no han recibido el mensaje, solamente que no hay quienes han predicado. Allá afuera hay misioneros también.
Solamente que no han sido salvos. Pero si la iglesia fuera a tocar a puertas, ganara almas, los trajera. Si la gente fuera constantemente, los trajera. Si constantemente fuera por ellos, los buscara. Y luego los bautizara y luego los discipulara, los enseñara. Dios levantaría obreros para que no solamente ayudaran en esta iglesia local, sino para que salieran a otras partes en Venezuela y otros a otras partes del mundo. Dios tiene la gente. Nosotros somos los que tenemos que hacer lo que Él nos ha mandado a hacer. Dice ahí, comenzando desde Jerusalén, versículo 48, vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Dónde comenzamos? Pues en el lugar donde Dios nos ha establecido, en el lugar donde Dios nos ha puesto. Todo comienza en el lugar donde nos encontramos, comenzando desde Jerusalén. Jerusalén para nosotros hoy es el lugar donde funcionamos, donde existimos como iglesia. Para nosotros es Sabana de Parra, para ustedes es el Trigal, para ustedes es Valencia. La gran comisión comienza a partir del lugar donde Dios nos ha puesto. Versículo Juan capítulo 20. Mira otro pasaje de la gran comisión. Juan capítulo 20. Entonces, número 1, tenemos que entender el mandato. Número 2, tenemos que entender la magnitud del mandato. Número 3, tenemos que entender dónde comenzamos a obedecer el mandato. Número 4, mira lo que dice ahí Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Dice la palabra de Dios el versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Tenemos aquí, hermano, la necesidad impuesta o el legado. Palabra de Dios, dice ya el apóstol Pablo en 1 Corintios, dice que me ha sido impuesta necesidad. El apóstol Pablo dice, mira, si lo hago de buena manera, recompensa tendré, pero si de mala, la comisión me ha sido. Déjame decirte, hermano, cada uno de los que está aquí sentado, la comisión le ha sido encomendada. No es opcional, no es que si tú lo quieres hacer, no es que si tú lo puedes hacer, es que tú debes hacerlo. Cada uno de nosotros debe cumplirlo. Una vez una hermana preguntaba a un pastor en su iglesia, pastor, ¿cuándo va a dejar usted de predicar de ganar almas? Y él dijo, cuando usted salga, hermana. Cuando todos salgan a ganar almas, entonces vamos a tener que buscar otro tema para predicar. Mira, hermano, cuando nosotros salgamos a ganar almas todos como iglesia, cuando entendamos nuestra tarea, nuestra labor, déjame decirte, la palabra de Dios claramente dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Mira, no elegiste tú al Señor. Hermano, por gracia, por misericordia, el Señor nos eligió a nosotros. ¿Quiénes éramos? El pastor decía antes de que nosotros pasáramos aquí, siempre lo ha dicho, dice, ¿quiénes somos para que el Señor nos considere, para que el Señor sea fijado en nosotros? Incluso Pablo dice, no es del que quiere, no es del que corre, sino de aquel que Jehová tiene misericordia. Hermanos, somos producto de la misericordia de Dios. Y por eso estamos aquí, mis hermanos. Pero déjame decirte, no vinimos aquí para solamente llenar un espacio. No vinimos aquí para solamente calentar una silla. No vinimos aquí solamente para hacer un número de una iglesia. Vinimos aquí, Dios nos trajo aquí para que fuéramos y predicáramos el evangelio a toda criatura. Y cada uno de nosotros debe entender, hermano, que es una necesidad impuesta. ¿Qué significa esto? Es una obligación. O sea, ¿lo hacemos o lo hacemos? No hay excusa que valga. No hay pretexto que valga. Qué bendición es cuando vemos hermanos en las iglesias que andan, en nuestra iglesia, ¿verdad? Hay un hermano que
no tiene un pie, camina con muletas y sale a ganar almas. Hermanas mayores, hermanos mayores. Y luego, hermanos, nos echamos unas caminatas allá para nuestra ruta Copa Redonda y mira, a veces hasta son los más activos, porque verdaderamente la Biblia lo dice y es verdad. El pastor Gabriel lo predicaba en estos días atrás. Los jóvenes flaquean y los jóvenes se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Y a veces son los adultos, hermanos, los que andan con más ánimo. Bueno, olviden eso, no dije nada. Pero déjame decirte, es una bendición ver hermanos adultos. Mi papá tiene más de 60 años, ya va para los 70 años y ese hombre no puede quedarse en casa, no puede estar en casa, no puede estar allí sentado, hermano. Ese todos los días, sale a ganar almas. Nos visitó ahora que nosotros vinimos, ahora que estuvimos enfermos, vino 3 meses, hermano. Mira, las 12 semanas, los 7 días de la semana, salió a ganar almas. Yo hasta le dije, papá, ¿qué es aquí? Yo necesito un obrero así como usted. No se quiso quedar, no lo convencí. Pero hermano, déjame decirte, no hay pretexto. Está bien, hermano, hay enfermedades, hay situaciones que nos detienen, que nos paran. Pero hermano, déjame decirte, yo recuerdo al pastor Rolando Garlic. No sé si alguien aquí ha visto el librito que se llama ¿Cómo ser salvo? No sé si alguien lo ha visto, de la espada, cómo ser salvo. Sí, ese librito lo escribió un pastor, ya murió, él era papá del pastor Daniel Garlic. Pero su papá, el pastor Orlando Garlic, yo lo conocí siendo un niño en Celaya, Guanajuato, ¿verdad? Con las conferencias que se hacían de la espada del pastor Alejandro Córdoba. Y este hermano, después ya cuando estuvo mayor, hermano, él se enfermó de Parkinson. Y la razón que él diseñó, bueno, no lo hizo con ese propósito, ya había creado el librito, pero hermano, no había día que él no sacara una silla afuera de su casa. Sacaba 2 sillas, le pedía a su nieto que sacara 2 sillas. En una se sentaba él y la otra silla, a todas las personas que iban pasando, los invitaba a sentarse para leerle ese librito. Ya no podía mantenerse en pie. No tenía la fuerza necesaria para sostener la Biblia y leerle, porque el Parkinson no le permitía. Pero ¿sabe qué él hacía? Le decía, siéntese que hay un mensaje bien importante que quiero compartirle que Dios tiene para usted. Se sentaba y le decía, léame el librito para mí, por favor. Amén. Y mientras la persona le leía el librito, se estaba predicando y el Espíritu Santo estaba haciendo la obra. Mira, ¿qué excusa podemos poner para decir que no podemos predicar el evangelio? No tenemos excusa. Porque se nos ha impuesto necesidad. Y si no lo crees, solamente sal de esa puerta y mira cómo está el mundo. Visita a tus familiares y mira cómo están sus hogares. Todos aquí tenemos familiares y tenemos conocidos al punto del divorcio, jóvenes batallando con drogas, conflictos en el hogar, hogares disfuncionales. El mundo necesita el evangelio. Pero las iglesias no estamos a veces cumpliendo con el mandato. Tenemos la visión de llegar a todo el mundo. Qué bueno, gloria a Dios. Ese es el deseo de Dios. Ese es el corazón de Dios. Pero tenemos que comenzar haciendo lo que Dios nos ha mandado como iglesia en Jerusalén, aquí en nuestra ciudad. Ya sea de buena gana o por obligación, pero tenemos que hacerlo. Pero no solamente eso, dice ahí, como me envió el Padre, así también yo os envío. No solamente implica el hecho de hacerlo como necesidad impuesta o como obligación, sino es un legado que el Señor le dio a sus seguidores. Y me llama la atención que dice, como me envió el Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. O Gálatas dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios
envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Lo dice para que redimiese, para que salvase. Pero para ser salvos, Él tuvo que morir. Para ser salvos, Él tuvo que estar dispuesto a sacrificarse. Para salvarnos, perdón, Él tuvo que estar dispuesto a sacrificarse. Para salvarnos, Él tuvo que estar dispuesto a dar su vida. Y déjame decirte, nosotros, hermano, mientras no estemos dispuestos a recibir ese legado, esa necesidad impuesta en el mismo hecho, en la misma forma en que Cristo la recibió del Padre, no vamos a hacer la obra misionera, no vamos a cumplir la gran comisión. Si muchas veces, hermano, nos quejamos cuando hace calor. Ay, está haciendo calor, como que hoy no voy. Ay, está lloviendo, hoy no voy. Ahí está, bueno, aquí no hace frío. Pero hermano, déjame decirte, como me envió el Padre, de la misma forma que yo sufrí, de la misma forma que yo di mi vida, de la misma forma que yo me sacrifiqué, de la misma forma que yo di todo por ustedes, así vayan ustedes y den todo por la causa del Evangelio. Déjame decirte, la obra misionera implica nuestras vidas. ¿Me está siguiendo? La obra misionera implica sacrificio. La obra misionera implica darnos por completo. Un misionero dijo, ustedes lo conocen, Jim Elliot, o lo han escuchado mentar. Él dijo, no es tonto el que da su vida, el que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Hermano, déjame decirte, si es necesario morir por causa del Evangelio, es lo mejor que podemos hacer. Cuando estábamos enfermos, hermano, y no lo digo a manera de exaltación, pero cuando estábamos enfermos, ese mismo día que nos dieron la noticia del cáncer, el evangelista Carlos Saucedo había llegado. Íbamos a tener la conferencia de jóvenes. Creo que algunos jóvenes fueron de aquí, de esta iglesia, no recuerdo, en esos 2 años, hace 2 años. Y yo le expliqué la situación y él se preocupó demasiado y él llamó al pastor, ¿verdad? Elmer Fernández, y él dijo, pastor, mira, está pasando una situación con un pastor aquí, el que nos va a recibir la conferencia, etcétera, etcétera. Habló con él y él le dijo, bueno, lo que podemos hacer es ayudarle, habla con él, y lo que podemos es ayudarle con los pasajes de los aviones para que ellos se regresen a México, pero habla con el pastor para ver qué decisión va a tomar. Y nosotros estábamos allí, hermano, con mi esposa, meditando qué vamos a hacer. No te voy a mentir, yo como humano, hermano, comencé a pensar muchas cosas, y una de las cosas que me preocupaba es que mi familia se quedara acá, ¿verdad? Pues sin mi respaldo, sin mi persona, mi esposa, mis hijos. Y entonces yo dije, bueno, al menos en México, allá está la familia, allá en México por lo menos tiene a la mamá, tienen a mis padres, ellos pueden ayudarles, pueden recibirles, yo no sé, pero hermano, y el evangelista me dijo, pastor, mira, hablé con el pastor Fernández y él me dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué van a hacer? Y yo me dijo, piénsalo, no me des respuesta. Y él se fue a la conferencia, abrió la conferencia. En la noche él viene y nosotros mientras en casa estábamos ahí pensando, orando al Señor y pensando qué íbamos a hacer. Y yo con mis miedos, mis temores, Señor, mi familia, mi esposa, mis hijos, yo no los puedo dejar aquí. Hablé con la hermana que me estaba atendiendo. Ella me dijo, pastor, bueno, usted pudiera viajar, pero ahorita en este momento no, hay que drenar los pulmones, usted no puede subir así, pero una vez que drenen los pulmones, usted puede regresar a casa. Entonces yo le dije, usted puede regresar a México. Yo le dije cuando terminó el programa de la conferencia y el evangelista viene para preguntarnos, mira, pastor, ¿qué pensaron? ¿Qué van a hacer? Y ya habíamos hablado con mi esposa y Dios nos había dado palabra y Dios nos había dado respuesta. Y yo le dije, ¿sabes qué? Mira, nos vamos a quedar. Porque al final de cuentas no seré el primero ni seré el último misionero que se muere en el campo. Hay otros que han pagado el precio. Y la obra de Dios demanda sacrificio. Y si es nuestra vida la que tenemos que sacrificar, pues vamos a darla, porque para eso Dios nos salvó. Y además de eso, Él no escatimó su propia vida. Él se entregó por todos nosotros. ¿Cómo no darle a Dios nuestra vida también?
Dice el Señor, como me envió el Padre, así también yo os envío. En una ocasión le dijo a sus seguidores, como ovejas en medio de lobos, así yo os envío. Y por último, hermano, última cosa, Hechos capítulo 1. Y mañana continuamos, ¿verdad? Hechos capítulo 1. Son los 5 pasajes, hermanos, de la Gran Comisión. Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya llegamos al fin, hermano. Al final. No solamente, hermano, tenemos el mandato. No solamente se nos presenta la magnitud del mandato. No solamente se nos presenta, hermano, la necesidad impuesta. No solamente se nos presenta dónde comenzamos, sino también, hermano, la fuente de poder. Hermano, déjame decirte, en esta tarea no estamos solos. En esta tarea no estamos solos. Sí, la tarea es grande. Sí, parece imposible. Sí, parece difícil. ¿Cómo vamos a hacer? Dios está con nosotros. Su Espíritu Santo está en nosotros. Tenemos la fuente de poder. El poder no solamente para cumplir con la gran comisión local, sino también para cumplir con la obra misionera mundial. Tenemos el poder de parte de Dios, su Espíritu Santo. Allí dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si queremos cumplir, mis hermanos, con toda la gran comisión, necesitamos al Espíritu de Dios obrando con poder en cada uno de nosotros. Me seréis testigos, dice el Señor. Y esta expresión testigo se vincula precisamente a todos los acontecimientos posibles que podrían venir sobre ellos al hablar de Cristo. No es un misterio esto. El apóstol Pablo dijo que era necesario que a través de muchas tribulaciones entráramos al reino de los cielos. Jesús se lo dijo a sus seguidores, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El Espíritu Santo, el Paracletos, vendrá a vosotros y Él os enseñará todas las cosas y os guiará todas las cosas que debes hacer. Mis hermanos, necesitamos el poder del Espíritu Santo para cumplir con toda la gran comisión. Necesitamos poder para sufrir, si es necesario, por la causa del Evangelio. Necesitamos el poder de Dios, mis hermanos, para poder ver la necesidad allá afuera y darnos cuenta de que no solamente es nuestra ciudad, no solamente es nuestra área local, es toda nuestra nación. Mira, hermano, ahí claramente lo dice Jerusalén y lo dice toda Judea. Jerusalén, hermano, es el punto de partida. Jerusalén es la ciudad donde hoy es, donde nos encontramos, el sector. Sé que hay otras iglesias alrededor, pero el sector donde estamos trabajando. Pero no solamente habla de Jerusalén, habla de Judea. Eso habla de todo nuestro país, de cada parroquia, cada municipio, cada estado. Pero también habla de Samaria. Y Samaria, hermano, habla acerca de los marginados, los rechazados por la sociedad, los olvidados, los que son aislados, los barrios pobres, los sordos, los indígenas, los guayú, los guaraos, los pemón, los yanomami, los yupa, los piaroa, los yecuana, los cariña, los barí, los pumé, los añur, los japreria, los guajiros, etcétera. ¿Quién está yendo a todos ellos? Y no solamente eso, dice hasta lo último de la tierra. Y esto habla de los más de 200 países. De todos aquellos países que aún no han sido alcanzados. Hermano, te das cuenta, la tarea es muy grande. La tarea es muy grande. Pero no estamos solos en esto. Regresando a Mateo para terminar, dice allí el capítulo 28. Versículo 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ya dijimos de qué manera, de qué forma, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Pero mira lo que dice ahora,
Y aquí yo estoy con vosotros, ¿qué? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Y lo que dice? Amén. Todas las promesas en Él son sí y en Él amén. Así que si hay un amén en esta promesa, podemos confiar de que no estamos solos en esta labor y en esta tarea. Pero es necesario entender que para que podamos hacer la obra misionera, necesitamos entender el mandato. Y el mandato comienza desde aquí. Y si aquí no estamos haciendo lo que Dios nos ha encomendado hacer, ¿cuándo vamos a llegar? ¿Cuándo siquiera vamos a llenar Valencia? ¿Cuándo vamos a llenar Carabobo? ¿Cuándo vamos a llenar Venezuela? ¿Y el mundo? Porque acuérdate de eso, es todo el mundo. Padre, Señor, te damos gracias en esta noche por tu